Imaginemos una isla en tránsito a ser mejor y permítasenos hacerlo introduciendo o recuperando la idea del punto Grefenberg, más conocido como punto G, un área de la zona genital femenina muy relacionada, según algunos estudios, con el placer, es decir, con el bienestar, y que a nosotros, si se nos permite una licencia metafórica, vamos a extender al conjunto del género humano, en Canarias, en Tenerife, el bienestar no solo individual, sino colectivo, empezando por una vez por el caso de las mujeres. Para ello vamos a utilizar esa licencia, con esa licencia toda una serie de conceptos que también empiezan por la letra G. La G de gerontología nos remite al estudio de la salud, la psicología y la integración social y económica de las personas que se encuentran en la vejez. Algo que dista mucho con frecuencia de la espantosa situación de nuestros mayores, como sucedió recientemente en Güímar, el vergonzoso cierre de un centro privado que dejó durante horas a sus personas mayores inquilinas en plena calle como si fueran muebles. Casos como ese suministran ejemplos dramáticos. Señor Sabaté, dispone de 2 minutos más. ¿Cómo tratamos a nuestra gente anciana? Aquellas personas que con su esfuerzo, a menudo en tiempos muy duros, construyeron mucho de lo que hoy disfrutamos, ¿no? Un total de 3.200 personas aguardan por una cama sociosanitaria en Tenerife en estos momentos. La cifra se mantiene constante respecto a años anteriores por el envejecimiento de la población y, por tanto, la entrada de nuevos solicitantes. Las 474 plazas para personas mayores y dependientes que se crearon en 2016 en nuestra isla no lograron en la práctica reducir la lista de espera, ni es previsible que lo consiga solo creando nuevas plazas sociosanitarias, ¿no?, que son sin duda imprescindibles, ¿no? Pero la gestión de los servicios sociosanitarios no puede estar basada en exclusiva en construir nuevos centros, porque entre lo que se sacan a concurso, licitan y construyen, la demanda supera las plazas que se ofertan. Debemos transitar hacia un nuevo modelo de gestión centrado en ofertar más plazas en centros de día y potenciar una atención domiciliaria adecuada. El modelo sociosanitario debe enfocarse hacia un objetivo estratégico, que la vida de nuestras personas mayores radique el mayor tiempo posible en su entorno de residencia e incluso, mientras sea posible, que los servicios les sean prestados en su propio hogar. La G de guarderías, que deberíamos llamar más bien escuelas de infancia, sabemos que no son competencia del Cabildo, ¿no?, pero sí se corresponden con uno de los gravísimos déficits históricos en equipamientos sociales básicos que arrastra nuestra isla y de forma muy particular el área metropolitana, ¿no? Como en el caso de los mayores, la decencia de una sociedad se mide por el modo como trata su infancia. Más de 130.000 menores están en riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias, una parte importante en Tenerife, ¿no? El Plan de Infancia y Familia en Canarias, aprobado a finales de 2014 por todos los grupos parlamentarios, no ha tenido el efecto deseado para resolver la grave situación que padecen miles de niñas y niños en nuestra tierra. Por eso, y en aplicación de las competencias del Cabildo, que antes se mencionaban, es preciso aumentar de manera significativa las partidas presupuestarias del Plan Insular de Atención al Menor y a la Familia, así como la dotación de sus órganos competentes, ¿no? Debemos fijar el norte y avanzar hacia una isla de cuidadanía, es decir, de ciudadanía que apuesta. Vaya concluyendo, por favor. Sí. Le recuerdo, señor presidente, que había un compromiso de aplicación con flexibilidad de los tiempos, ¿verdad? Ya está con 3 minutos más de lo que inicialmente estaba asignado. Muy bien. Bueno, pues debemos apostar por una isla de cuidadanía que apueste a través de sus instituciones por dar a los cuidados la importancia que merecen. Los cuidados a la infancia, a las personas mayores, a las madres que se responsabilizan solas de sus hijas e hijos, a las que sufren abuso y maltrato machista, a todas las personas que necesitan atenciones especiales, incluyendo las que padecen situaciones que afectan en efecto a su salud mental. Con ellas, el Cabildo se debe comprometer a crear un programa de atención psicosocial y psicoterapéutica para la prevención de la salud mental y la mejora de la calidad de vida de la población desde una atención básica, integral y especializada. Seguiré profundizando en estos puntos en la siguiente intervención. Sí. Un momento, señor presidente, una cuestión de orden, si para usted el cronómetro. Quería efectivamente reafirmarle la conveniencia por la calidad democrática de este debate que se aplique con generosidad los tiempos, porque usted ha hecho uso de 1 hora y 57 minutos en la primera intervención y de 57 minutos en la segunda y le quedan 2 más ilimitadas también, o al menos una, ¿no? Entonces, esto se llama el debate sobre las políticas generales insulares. Si creemos que sea un debate y no una caricatura, apliquemos un poco el sentido común. Señor Sabaté, hay 2 cuestiones. Primero, hay acuerdo de Junta de Portavoces respecto a los tiempos. Y que Que incluía la afirmación de que se iba a ser flexible. Sí, déjeme intervenir.
Y así va a ser, y yo lo he anunciado de manera más extensa que normalmente se produce en un debate ordinario. En este segundo turno usted va a disponer de tiempo. Y en segundo lugar, la democracia no significa alterar los resultados. Y los resultados es que hay un grupo que gobierna, un presidente que tiene la capacidad de intervenir tal como está establecido en la estructura. Eso también es democracia. Sí, la capacidad de gobierno se puede usar o se puede abusar. Pero, en fin, vamos al segundo turno. Por ejemplo, la cuestión de la G, porque seguimos con nuestra licencia del punto G, de geotérmica, ¿no? Porque hace un momento usted hablaba, señor Carlos Alonso, tenemos desde hace 27 años el ITER y tenemos desde el 2005 una Agencia Insular de la Energía y una Mesa de las Energías Renovables y el Cabildo firmó lo que se debería llamar el Pacto de las Alcaldías y no de los alcaldes, etcétera, etcétera. Pero al final del día el resultado es que Canarias tiene un 8% de penetración de renovables y es la segunda comunidad autónoma por debajo. Y dentro de eso, pues Tenerife está en fotovoltaica un poquito mejor y en eólica un poquito peor. ¿Qué es lo que ha faltado para que el lugar del mundo que probablemente tiene mejores condiciones esté donde debería estar? ¿Y qué es lo que falta para que se cumpla eso que hemos aprobado en mociones, algunas presentadas por nosotros, otras que había con anterioridad, que en el año 2050 esta isla tenga 100% renovable? Pues una hoja de ruta con hitos concretos que digan qué es lo que tenemos que hacer de aquí al 2020 y de 2020 a 2025 y que involucre de manera activa al conjunto de los actores, que evidentemente no solo el Cabildo de Tenerife, sino un montón de ellos más, ¿no? Si no se hace eso de una manera mucho más proactiva, y si lo que usted anunció en la intervención anterior, entre tantas cosas que anunció, se cumpliera, yo sería el primero en alegrarme. Pero si no lo hacemos, le daremos la razón a los que con cierto criterio sospechan que aquí lo que hay es unas presiones muy potentes del oligopolio eléctrico, en Canarias prácticamente virtual monopolio, que está retrasando lo más posible la transición energética, que sin duda se va a producir, pero la está retrasando para que se vaya produciendo acompasado a sus propios intereses y no a los intereses generales que son los que tenemos que defender en una institución como esta, ¿no? La G de las guaguas, ¿no? Mire, la guagua es el símbolo para nosotros y para mucha gente de la movilidad sostenible. Saludamos la entrada en escena de la nueva monética sin contacto, de la tarjeta o de la tarjeta joven y de otras iniciativas que están en camino, que están en marcha, ¿no? Sin ningún problema. Pero mire, cuando usted habla de plataformas exclusivas para el transporte público, mire, un carril guagua es una plataforma exclusiva para el transporte público, ¿verdad? El criterio que ustedes han asimilado del carril busbao en el norte es perfectamente aplicable, igual o con más razón, en el sur. Renuncien de una vez al proyecto costosísimo, indecente por su elevadísimo coste de los trenes, que es en buena medida una herencia. Porque esos vehículos con una persona, máximo dos, se dan igual o más en toda esa población que vive en las medianías, esa población laboral que trabaja hacia la zona turística y que es la que colapsa a las horas que colapsa, pues todo ese tramo que va entre San Isidro y la zona de Costa de Eje. Efectivamente, no hay ninguna razón para que eso no fuera de esa manera, ¿no? La G de las guarderías, no de las guarderías infantiles, sino de la guardería forestal, de los agentes de medio ambiente, de todo el conjunto de ese empleo verde, vinculado también a la economía circular, como apunta alguna resolución de otros grupos, etcétera, ¿no? Mire, lo trataré de sintetizar así. Alguna vez ya lo hemos apuntado en este salón de plenos. Si Tenerife, si Canarias tuviera, en lugar de más o menos 1 de cada 10 personas en los sectores económicos vinculados al estado del bienestar, a los servicios sociales, a la sanidad pública, a la educación pública, a otras cuestiones, y también a lo que tiene que ver con el mundo de la conservación del medio ambiente, tuviera 1 de cada 4, como tiene países que yo creo que deben ser los que debemos inspirarnos, como por ejemplo Suecia, se crearían en nuestra tierra más de 300.000 empleos. Eso obviamente necesitaría de un sistema fiscal que permitiera dotar, pero claro, hay que tener un proyecto y después buscar los recursos o vincular ambas cosas entre sí, ¿no? Se acabaría el paro, tendríamos una sociedad de pleno empleo sustentada en empleos blancos. Usted hablaba antes de las mareas, a mí me gustan las mareas ciudadanas, la marea blanca que defiende la sanidad pública y los servicios sociales públicos, y los empleos verdes, consistentes en efecto con esta isla que tiene, pues para ser preciso, un 48,6% de su superficie total protegida. Porque el problema que estamos teniendo con este éxito espectacular de la afluencia turística, que estamos batiendo récord año tras año, ¿no? Es que están pasando fenómenos como los siguientes. Lo que el Cabildo, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, si yo tuviera tiempo, pues lo podría desgranar y explicar con más detalle, pero entiéndaseme el ejemplo.
Lo que el Cabildo programa y promueve activamente con su mano derecha, por ejemplo, desde el área de turismo, que es la Tenerife Blue Trail, entra con frecuencia en contradicción con lo que el Cabildo ha programado en su mano izquierda, el área de medio ambiente, que tiene que ver con la protección de determinados espacios, con que no se pueda transitar indiscriminadamente por el Parque Nacional del Teide y por otros lugares, etcétera, etcétera. Estamos teniendo, usted señalaba el caso de Masca, y tiene toda la razón, pero ese problema lo estamos teniendo en Taganana, en la Cruz del Carmen, en el Parque de las Cañadas, en muchos ámbitos de la corona forestal. Tenemos un problema de colapso que tiene que resolverse mediante regulaciones, pero también con inversiones potentes en la dotación humana, de educación ambiental, de servicios de guardería, etcétera, etcétera, hacia la que tiene que apostar en la parte que le toca, entre otros, este Cabildo Insular, ¿no? En fin, podríamos hablar de garantías de rentas, podríamos hablar, siguiendo con las G y con los puntos G, del fenómeno como de la gente sin casa y las casas sin gente. Hace 2 años aprobamos en una moción sobre el tema de la vivienda, que se aprobó por unanimidad, propuesta del Grupo de Podemos, entre otras cosas, la puesta en marcha, se decía que en aquel momento urgente, de un censo de viviendas vacías públicas o propiedad de los bancos, en muchos casos procedentes de desalojos, desahucios y de ese tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, pues han pasado 2 años y la casa, no sin barrer, sino la casa sin censar, en una pelea entre si compete al Gobierno de Canarias, a este Cabildo o tal. Pero ¿para cuándo vamos a afrontar una parte esencial de este asunto, ¿no? Podríamos hablar, en fin, de muchas más cosas, de la glasnost, la G de aquella transparencia en ruso que habló Mikhail Gorbachev, que tiene que ver, por ejemplo, con que se transparente, junto a otras cosas que se están empezando a transparentar un poquito, se transparente cuál es la inversión del Cabildo en los medios de comunicación. La señora Cristina Valido, hoy en otras responsabilidades del Gobierno de Canarias, una de las últimas cosas que nos dijo antes de marcharse en un pleno aquí fue: cuando eso lo haga otros ámbitos como el Ayuntamiento de Madrid, donde gobiernan ustedes, nosotros no gobernamos el Ayuntamiento de Madrid, hay una candidatura ciudadanista y tal, pero bueno, cuando eso lo haga Manuela Carmena, entonces nos lo plantearemos. Bueno, pues ya Manuela Carmena y su equipo han dado un paso al frente ejemplarizante, de transparentar cuál es la inversión en todos los periódicos, cuáles son los criterios, en función de su número de lectores, del control de datos, etcétera, 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 en el Facebook, en el Twitter y en todas las redes sociales, ¿no? Pues eso tiene que ver también, y es una parte muy importante, con la situación de debilidad y desequilibrio que afrontan hoy los medios de comunicación, la aportación que están haciendo las administraciones públicas. Eso es muy importante transparentarlo. Concluyendo, señor presidente. Voy concluyendo, sí, y le agradezco, señor presidente, que efectivamente esté siendo usted flexible. La G de geopolítica, es decir, Canarias como plataforma de paz, de neutralidad, como hace 31 años afirmó nuestro pueblo en un referéndum junto a otros pueblos del Estado español, ¿no? Pero también de cooperación internacional, concebida con un sentido de codesarrollo, y no a veces en un ámbito que se puede confundir, se confunde con ámbitos que tienen más que ver con la neocolonización, con la colaboración estrecha con los países de nuestro entorno y también con otros más alejados con los que tenemos relaciones históricas, pero en un sentido de mutuo respeto, de mutuo beneficio, porque a nosotros, a uno y a muchos de nosotros no nos gusta hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. A mí no nos gusta que grandes cadenas hoteleras exporten fuera de Canarias buena parte de sus beneficios, ¿no? Pues tampoco deberíamos querer aplicar eso, ¿no? Y ya concluyo. La G de Deim Isik, que es el Campamento de la Dignidad Saharaui, que acaba de salir hace pocos días unas sentencias terribles, ilegales desde el punto de vista de la legalidad internacional, que a nosotros nos hubiera gustado que en este pleno se hubiera podido producir una declaración institucional, pero bueno, como los saharauis, que han tenido mucha paciencia, como los pueblos del desierto, aguardaremos al mes de septiembre. Muchas gracias, señor consejero. Por el Grupo